¿Pasamos a la siguiente? Vamos. La siguiente la hace Abstoram y pregunta ¿qué conocimientos tenían los directores del Hollywood clásico? O los directores del Hollywood clásico, imagino que es. Los primeros directores, si eran los primeros genios. Digo, ¿qué conocimientos tenían? ¿Juanma quiere arrancar? Sí, bueno, está bien. Arranco. Hay una cosa sobre esta pregunta que es medio engañosa en cuanto a... La pregunta quizás va como por el lado de que es lógico que los directores de los 70, de los 80 y algunos de los 90 sean genios porque tienen mucho cine atrás. Incluso la lógica indicaría que ahora tendrían que surgir más genios. Porque ya tenemos 120 años de cine o 110 años de cine encima y eso no estaría ocurriendo. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo puede ser que no existen otras artes anteriores que hayan colaborado en esa cultura o en esa formación para llegar a ser genios? Que también ya la palabra genio es como para discutir un tiempo, ¿no? Pero me parece que la respuesta básicamente es por la literatura, por la literatura y por las artes plásticas. Me parece que esas son como las dos claves del Hollywood clásico y sobre todo de las que toman las películas de monstruos, ¿no? Los monstruos clásicos de Hollywood. Me parece que ahí está como un poco la clave. Primero, por un lado, de cómo se volvieron genios esos directores, de qué otras artes tomaron. Y segundo, cómo revalidaron, si se quiere, toda esa literatura que estaba tirada a un costado, ¿no? Que Frankenstein era como una especie de, como si te dijera, no sé, literatura de, no sé, de como si fuera Pilar Sordo, como literatura muy... Sí, como de cuarta categoría. Y esos directores la revalidaron y por ese motivo casi es porque hoy son considerados clásicos. De hecho, cuando uno se imagina a Frankenstein o a Drácula, lo hace por sus avatares cinematográficos y no por la literatura en sí, que no se los describe tal cual lo vemos como en las películas de los 20, de los 30, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con eso, con la revalidación de la literatura del siglo XIX, seguramente, sí. Y de las artes plásticas, o sea, mucho del cine de Murnau tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, es una mezcla de todo. Las otras artes, digamos, si entendemos que el cine es la mezcla de todas las artes, la mezcla perfecta de todas las artes, por supuesto que el cine es deudor de todas ellas, incluso del teatro, ¿no? Si tenemos en cuenta, digo, yo no cuento a Méliès, pero bueno, Méliès sería precine, pero de todas formas el cine va a tomar ideas de teatro, ¿no? Las que le sean necesarias para contar lo que quiera contar. También hay un tema, ¿no? Que es, acá la pregunta dice, ¿qué conocimientos tenían los directores de Hollywood clásico? Se sabe que esos directores filmaban 800 películas por año, más o menos, entonces no tenían tiempo para ir al cine. Pero una vez que generaron el lenguaje, una vez que Griffith termina de poner en escena, digamos, el lenguaje propiamente dicho, digo, una vez que se marca esa pauta, me parece que es imposible. A lo largo de la historia, sobre todo con el cine moderno, creo que se ha querido, y a partir de la Nouvelle Vague, quizás marcando un quiebre ahí, creo que se ha querido tratar de romper aquello que Griffith creó, ¿no? O sea, uno después puede discutir bien por qué, ¿no? Si con buenas intenciones, con malas intenciones, como falta de respeto o como respeto de hagamos otra cosa, no sé, ese es otro tema, ¿no? Que habría que ver cada película y habría que ver cada director. Pero sí que se quiso tratar de buscarle un nuevo sentido a aquellas herramientas de lenguaje. Sin embargo, es imposible de gambetear, ¿no? Porque es como querer ocultar tu identidad, digamos. Vos podés poner en tu Facebook otra foto, otro nombre, pero vas a seguir siendo vos. Entonces, por más que el contrapicado lo uses como picado y no sé, un plano amplio lo intentes hacer pasar por otra cosa, de todas formas vas a seguir utilizando aquello que generó Griffith. Entonces es como querer escaparse de algo que sigue estando ahí, que no significa que no se pueda seguir probando, ¿no? Porque todo el tiempo se sigue probando. O hace, por ejemplo,
Bueno, no importa el ejemplo que iba a poner. Pero aquí... Y un poco sí. Sí, ahora después vamos a hablar, incluso en la película que hay, en la película de la que vamos a hablar, Arlington Road, de cómo se utilizan ciertas herramientas, pero que vienen de allá, ¿no? O sea, vienen de Griffith, vienen de los inicios. Después cada director va a encontrar dentro de la película un motivo para utilizar eso, ¿no? O esa angulación o no sé, lo que sea, ¿no? Todo lo que incluya. Hay ciertas cuestiones particulares que se van como actualizando. Por ejemplo, el cine de Woody Allen, sobre todo el cine, digamos, su primera etapa, tiene mucho que ver con el stand-up que hacía él, que es como un arte que se fue formando a partir de no sé, del Dick Van Dyke Show, de ese tipo de programas de televisión, como previos a Saturday Night Live, una cosa así. Y medio que se va actualizando también, de a poco hay como, entre comillas, nuevas artes surgiendo, y el cine también se las va apropiando, ¿no? Más allá de la cultura... Videojuegos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, videojuegos, sí, sin ir más lejos, sí. Que, bueno, pueden tener buenos resultados o malos, pero bueno, es una posible nueva influencia. Un poco también lo de... ¿Vieron esto que se comenta siempre en las escuelas de cine? O sí, siempre se habla de cine para saber, no, para romper las reglas, primero hay que conocer cuáles son las reglas, ¿no? Siempre se suele mencionar eso. Un poco va de la mano con lo que están comentando, de que, bueno, si querés hacer algo, si querés algo que modifique, digamos, eso, primero tenés que entender qué es lo que estaba haciendo Griffith, qué es lo que estaba haciendo Hitchcock, y etcétera. O sea, incluso esos primeros directores considerados como genios, tipo Hitchcock en Vértigo, experimenta un montón. Sí. Vieron que Ángel siempre dice... Claro, vieron que Ángel siempre dice que, bueno, justo Lifeboat, Rope o Vértigo son películas experimentales. Que no necesariamente una película experimental tiene que ser, no sé, ¿qué podemos mencionar? La YT, claro. No sé, por tirar uno. Claro. O bueno, alguna que otra más. No necesariamente tiene que ser eso, sino que puede ser como... Nada, jugar con las reglas ya establecidas, incluso si vos las estableciste, porque Hitchcock establece algunas reglas que después en esas películas que mencionamos las rompen. Digo, de Vértigo se pueden mencionar un montón de cosas que no se corresponden, digamos, con la estructura clásica de un relato. Sí. Incluso creo que también va por ahí la pregunta. También. Sí. Incluso la película, quizás la película más, no sé si importante, o la película troncal sobre la mirada del cine, que es La ventana indiscreta. Es una película experimental, o sea, es una película sobre un tipo que está mirando en una cámara en una habitación. Eso es lo que pasa durante toda la película. No hay mucho más si uno quiere resumirla a 140 caracteres. Y es una de las películas más importantes de la historia del cine, sin lugar a dudas. Entonces, incluso, claro, Psicosis también, ahora que mencionas eso. Claro, matar a la protagonista a la mitad de la película es como... Sí. Estás experimentando con la... Sí. Lo que pasa que me parece que acá lo estamos hablando, y es cierto eso, pero también hay que entender que Hitchcock hace eso. Primero, como decía bien Manu, porque ya hizo 50 películas antes, 30 películas antes, o sea que entiende, ¿no? O sea, todo lo que es el ABC. Y segundo, porque hay un fin para eso, es decir, no es romper por romper, no es que Hitchcock se levantó un día y dijo, ¿sabes qué? Voy a matar a la protagonista a los 50 minutos, porque eso sería, digamos, estaría reducido a un adolescente que quiere llamar la atención de los padres, ¿no? O sea, y eso es importante de diferenciar, ¿no? No romper por romper o ser el primero en hacer algo puede ser a lo sumo anecdótico, digo, no necesariamente eso implica que va a estar bien o mal, digo. Pasa que bueno, habría que hablar con otros ejemplos, pero me parece importante tener en cuenta, porque a veces se dice, no, esta es la primera, y acá este tipo, de repente la película iba para acá y se fue para acá. Bueno, sí, pero se le fue a la mierda a la película, no es que... Claro. Hay como una idea de que
todo lo que sea que por primera vez se haga está bien o está bien utilizado. Y puede ser algo que se haga por primera vez o se haga mal, o sea algo que no construya. Me parece que el valor de estos primeros directores de los que estamos hablando justamente fue el de leer cómo venían el arte hasta ese momento, cómo venían otros tipos de lenguaje, como puede ser la literatura o el arte plástico, o agarrar ese hilo conductor que puede estar, no sé, desde la poética de Aristóteles hasta el cine, la poética de Aristóteles hasta alguna película del año pasado, y entender lo que traían, el camino, lo que venían a continuar, a lo que le estaban dando continuidad y lo que le podían sumar para construir sobre esa continuidad. Me parece que ahí está lo mejor de esos primeros directores y lo mejor del cine como lenguaje, ahí cuando recién empezaba. Sí, y el hecho me parece también de tener en cuenta que la película está por encima de todo, ¿no? Porque lo que hace Hitchcock en Psycho al matar a la protagonista es poner a la película por encima de todo, más allá de que después uno hable de Hitchcock y de eso, ¿no? O de mostrar por primera vez, no sé, no era por primera vez, pero no importa, ¿no? El inodoro u otras cosas más. Porque si no se termina reduciendo en un mero capricho de que, bueno, la película va para acá y al director se le cantó poner un ave cantando a los 30 minutos. Sí, rompió, pero rompió las pelotas al espectador en realidad. Claro, sí. Entonces, bueno, es bueno diferenciar. Entiendo que igual a veces es difícil, ¿no? Hay ejemplos que son como muy grises, pero bueno, me parece que más o menos contestamos la pregunta.